¿Sabías que existe una ciudad donde está prohibido morir? Imaginen un lugar. Un lugar donde la ley, en su infinita sabiduría o quizás, en su curiosa lógica, ha dictado una prohibición única. Una prohibición que desafía la naturaleza misma de la existencia. Bienvenidos a Longyearbyen, el pueblo donde, literalmente, está prohibido morir. Ubicado en el archipiélago noruego de Svalbard, a medio camino entre la Noruega continental y el Polo Norte, Longyearbyen es una de las comunidades más septentrionales del mundo. Aquí, el sol de medianoche ilumina el verano y la noche polar envuelve el invierno en una oscuridad casi total. Un lugar de una belleza deslumbrante, sí, pero también de condiciones extremas. A fines de la década de 1990, unos científicos desenterraron los restos de una víctima de la gripe española de 1918 que había sido enterrada en el cementerio de Longyearbyen. Para su asombro, encontraron que el virus de la gripe, a pesar de las décadas transcurridas, seguía siendo viable. Imaginen el riesgo. Si alguien falleciera hoy y fuera enterrado, y tuviera una enfermedad contagiosa, el virus podría resurgir décadas o siglos después. ¿La razón? El suelo congelado. Lo que se conoce como permafrost. Debajo de la fina capa de suelo, se encuentra el permafrost, una capa de tierra permanentemente congelada. Resulta que esta capa, que mantiene intactas las estructuras y las casas, también tiene un efecto inusual en los cuerpos enterrados. Los mantiene prácticamente intactos. Ante esta situación sin precedentes, las autoridades locales tomaron una decisión drástica. Para evitar la propagación de enfermedades y proteger la salud pública a largo plazo, se implementó una prohibición oficial de morir en Longyearbyen. Sí, lo escucharon bien. ¿Qué significa esto en la práctica? Si alguien en Longyearbyen se enferma gravemente o se acerca al final de su vida, debe ser transportado fuera de la isla para recibir atención médica o, si es el caso, para fallecer y ser enterrado en el continente noruego. Los partos también se consideran un asunto que requiere atención especializada fuera de la isla, aunque no está tan estrictamente regulado como la muerte. Esta ley, que suena casi absurda, es un reflejo de la vida en un entorno tan extremo. Los habitantes de Longyearbyen, que rondan los 2000, han aprendido a vivir con estas peculiaridades. La vida aquí está marcada por el respeto a la naturaleza y la adaptación a sus desafíos. Y hablando de desafíos, no podemos olvidar a los osos polares. Son una parte integral de la vida en Longyearbyen, y los residentes deben llevar armas de fuego y tener un entrenamiento especial para protegerse en caso de un encuentro. Es un lugar donde la supervivencia es una habilidad constante. Longyearbyen es más que un pueblo con una ley inusual. Es un centro de investigación, un destino turístico único y un testimonio de la resiliencia humana. Alberga el famoso Banco Mundial de Semillas de Svalbard, una especie de arca de Noé botánica que almacena muestras de semillas de cultivos de todo el mundo, un seguro de vida para la diversidad de plantas ante desastres globales. La historia de Longyearbyen nos invita a reflexionar. ¿Qué significa vivir cuando la muerte está, literalmente, regulada por ley? Nos recuerda la fragilidad de la vida, la importancia de la salud pública y cómo incluso en los rincones más remotos del planeta, la humanidad encuentra formas extraordinarias de adaptarse y coexistir con la naturaleza. ¿Tú vivirías en un lugar donde morir está prohibido? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres más historias reales que parecen sacadas de una película, suscríbete al canal. Porque el mundo está lleno de secretos que aún no conoces.